A partir de este momento, en Radio Ornán Nandayure, información valiosa en temas de salud, problemática juvenil, crecimiento espiritual, historia, familia y mucho más en su programa Tertuleando con el invitado especial. Tertuleando con el invitado especial, a cargo de la pastora Rosario Garita. ¡Iniciamos! Buenas tardes, tengan todos los que van a estar con nosotros en este programa hermoso, Tertuleando con el invitado especial, un programa de Radio Ornán Nandayure. ¿Qué le parece? Y usted que siempre nos apoya, que siempre está caminando con nosotros, muchísimas gracias. Todos sabemos que tertuleando con el invitado especial tenemos siempre a alguien muy especial que nos acompaña. Alguien que viene a bendecir esta cabina y viene a bendecirme a mí y lo viene a bendecir a usted. ¿De qué trata este programa? De anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De qué trata este programa? De darle toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hemos tenido testimonios tremendos donde glorificamos el nombre de nuestro Señor. Y hoy no es la sección. Hoy tenemos a la hermana pastora, porque ella es una pastora en realidad. Tenemos a la pastora que les va a dar un saludo. Y igual como les digo siempre, bendiga a nuestra invitada. Empiece a escribir en su chat, una vez que usted esté viendo ese programa, usted bendiga a la pastora, porque ella va a recibir sus bendiciones y yo también. Amén. Mi hermana, un saludo para esta gente hermosa. Buenas tardes a todas las familias y personas que nos están escuchando y viendo esta tarde. Es un placer hermoso y maravilloso estar en este lugar. No conocía la emisora, pero estoy feliz y muy impresionada de lo que Dios ha hecho en esta comunidad. Y estamos aquí para decirles, Cristo vive, amén. Cristo salva y Cristo viene pronto. Amén. Por una congregación que lo espera. Sí, amén, amén, pastora, qué lindo. Muchas gracias por esas palabras. Y con solo escucharla, pues ya usted puede imaginarse cómo nos va a bendecir en esta tarde, en este ratito que vamos a estar compartiendo con ella. Así es que empiece a enviar sus bendiciones para la pastora Dominga Chávez. Nunca iniciamos cualquier programa aquí de Radio Ornán Nandayure. Nos gusta siempre iniciar con la palabra del Señor. Y aquí traigo esta palabra del Salmo 34. Escuche bien, el Salmo 34, versículos 17 al 19. Dice así, vean qué hermoso. Claman los justos y Jehová oye. Ay, qué hermoso. Y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Dígale Yahvé, dígale Dios, dígale Jehová, dígale como usted quiera, pero es nuestro Dios. Amén. Es nuestro Dios, amén. Al cual exaltamos y alabamos. Y vean qué hermoso, mi hermana Dominga, porque el Señor nunca jugó con nuestras emociones. O sea, qué tremendo, porque aquí estamos viendo que en este mundo los justos padecemos. Esa es una de las cosas que hay personas que no lo pueden entender. Exactamente. Pero para entenderlo hay que vivirlo y hay que pasarlo. Exacto. Cuando conocí al Señor, creía y la experiencia era de que el mundo era maravilloso. Y el mundo es maravilloso. Claro. Lo que pasa es que en el mundo tendréis aflicción. Él lo dijo. Él lo dijo y lo alertó para que nosotros no nos sorprendamos. Así es. Muchas veces queremos que Dios lleve todo lo que no nos gusta. Pero Dios quiere que nosotros sepamos que Él dio todo lo que no le bendecía, pero bendijo a una humanidad
que estaba perdida y fue la luz que cambió no solamente la vida de una persona, sino la vida de naciones, la vida de familias enteras. Así es, hermano. Y las generaciones siguen siendo bendecidas a través de este sacrificio hecho en la cruz de Calvario por amor. Amén. Y en amor. Amén. Y aquí lo estamos viendo que el salmista lo dice muy claro. Sí. Claman, o sea, nosotros clamamos. Y él lo dice claritito, Dios oye. Oye, Él abre su oído para escucharnos. Usted ya nos va a contar su testimonio. Ha pasado situaciones difíciles. Yo he pasado situaciones muy tristes, muy difíciles. Como yo le digo a la gente, no una, no dos, no tres, ¿verdad? Muchas. Y sin embargo, está cumpliéndose la palabra en usted y en mí. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso. La más grande promesa que hay. Qué promesa más bella. Y así es que usted, si usted está pasando situaciones difíciles, si usted está sufriendo en este momento, si usted cree que Dios no le escucha, si usted está diciendo, Dios oye a todo el mundo menos a mí, como me dice gente a mí, es que Dios escucha a muchos, pero a mí no me escucha. No, vea, aquí está comprobado en la palabra, es una promesa para usted y para mí. Viva. Si usted está pasando ahora una situación difícil y más se acrecienta la situación difícil cuando es estas épocas, ¿verdad? Donde la gente entra en nostalgia, en tristeza, en esa depresión. No. Dios le está dando una promesa a usted en este momento. Recíbala, porque la promesa es para usted y para nosotras que estamos aquí en la cabina de Radio Ornán Nandayure. Así es que qué hermosa que es la palabra del Señor y cómo el Señor nos habla tan claro. Así es que, pastora, sin más preámbulo, ya mencionamos la palabra, que Él es la prioridad. Amén. Vamos a empezar con este guión y hay mucha gente ahí conectada que sí la conoce a usted, pero hay mucha gente que no la conoce. No, yo tengo el placer, el gusto, el honor de conocerla hoy. Hemos estado conversando por mensajes. Hoy yo tengo ese placer, pero sí quisiera que la gente que no la conoce la conozca. Entonces, cuéntenos, pastora Dominga, de a dónde es, dónde vive, casada, cuántos hijos, cuéntenos de su congregación. Bueno, soy de la Javilla de Nandayure. Vivo en Playa San Miguel, un lugar maravilloso, la playa más linda del mundo. Y aquí tenemos esta cámara para usted. Tengo, soy casada, felizmente, 47 años de matrimonio. Tengo 4 hijos, 2 varones, 2 mujeres. Regalos y herencia que Dios me ha dado y amo y son mis tesoros. Y es la promesa de Dios que quiero cumplir, que mi generación sea bendita. Los que ya conocemos, nuestra generación, los que vienen, y que todos sean esos escogidos y llamados de Dios por una promesa que está en la Biblia. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, nos dijo Abraham. Así es. Y la promesa la hizo el Todopoderoso, y yo la creo y la espero. Amén, hermano. Así es que excelente. Qué lindo creer y confesar. Confesar las promesas del Señor en la palabra, ¿verdad? Esas promesas que Él nos dejó. Sí, mis claro, generaciones son benditas y en el nombre de Jesús. Hermana, ¿dónde se congrega? ¿Cómo se llama la congregación? ¿Qué función desempeña usted en esa congregación? Soy en Javilla de Nandayure. Dios nos permitió edificar un templo que se llama Fuente de Salvación, donde he pastoreado por 38 años. He visto a Dios en ese pueblo hacer maravillas, milagros, rescatar a gente que no tenía, que para nadie había un precio que pagar, pero Dios lo hizo. Entonces he visto en ese lugar por tantos años maravillas que Dios ha hecho, sanidades, milagros, salvación. Amén. Y el privilegio más grande, poder servir al más grande de los grandes. Amén, amén.
al Todopoderoso, hace 38 años, un 8 de marzo, a la 1 de la mañana, el Señor tocó a mi corazón. Lo dejé entrar y desde ese día en adelante mi vida cambió. Claro. Y tengo ahora una pareja de pastores que son los que están pastoreando desde hace 7 meses la iglesia donde pastoreé tantos años. ¿Cuántos años pastoreó, hermana, en esta iglesia? En esa iglesia, 38 años, porque Pastoreó. 9 meses después de haber aceptado a Cristo, empecé a pastorear. Wow, qué lindo. A un grupo pequeño, en diferentes lugares, en el mismo pueblo, pero no teníamos un lugar fijo. Ajá. Porque no teníamos un terreno para edificar. A través de don Víctor Julio Niño Cordero, Niño Loría, viendo a esta mujer terca que no paraba de pedir, le donó 330 metros Ah, qué bien. para edificar La casa. la casa del Señor. Trabajamos hasta edificar hasta el último detalle de esa casa. Y está ahí en Javilla, Fuente de Salvación. Así es que pueden visitar allá Javilla, se dan una vuelta por la iglesia. Claro que sí. Lleven una bendición también, porque es el que da es muy bendecido. Siempre recibe. Así es que si usted vea que ya nos hablaron de esta congregación, ¿cuántos años? 38 años. Qué hermoso, qué lindo, mi hermana. Entonces se convirtió a los 30 años y cuéntenos, ¿cómo se convirtió? ¿Quién le predicó? A mí me gusta mucho escuchar estas historias. Me atrajo el Señor por una necesidad. Ah, Mi familia se había convertido al Señor casi toda. Yo estaba en Limón cuando ellos se convirtieron a Cristo. Y regresé al pueblo con mis 2 hijos y alquilamos un local ahí en Javilla y teníamos una pulpería. En esa pulpería llegaban los cristianos que iban para la iglesia, llegaba mi mamá que me predicaba todos los días. ajá. Y yo le decía, mamá, pero es que yo no soy mala. Ella me decía, tienes que cambiar. Yo le decía, mamá, pero ¿qué tengo que cambiar si yo no soy mala? Yo ayudo a la gente, pero cuando uno no le ha abierto el entendimiento el Señor, ve una vida normal. Claro, claro. Pero cuando Cristo entra en nuestra vida, ve que sí había muchas cosas que cambiar. Y a través de una caída de un árbol me subí a conectar una manguera y me caí como de 7 metros y pegué la parte de la columna en un paderón y me quedé paralizada por más de 3 horas sin poder mover las piernas. Ahí le abrí la puerta al Señor porque ya había oído hablar de Él. Claro. Y yo le hice una promesa al Señor. Le dije que si me dejaba caminar, yo le daría mi vida entera a Él. Después de 1 hora de haber hecho esa oración, llorando debajo del sol y pidiéndole a Dios que mis hijos estaban solos en casa y que la pequeña tenía 5 meses, yo estaba desesperada y no podía pararme. Empecé a sentir un hormigueo en las piernas y pude caminar. Esto fue domingo y el próximo sábado fui a la iglesia y desde el momento en que me paré en la puerta de la iglesia, una iglesita sencilla y humilde, pero que Dios estaba ahí. Ese día yo parada en la puerta de la iglesia, algo que yo desconocía me abrazó. Sentí un escalofrío y algo que me abrazó y como que me dijo bienvenida, no entendía en ese momento y me dio por llorar.
Ay, qué lindo. Era el Espíritu Santo Claro. que yo desconocía que existía. Claro. Él me abrazó y fue como que me dijo, aquí estaba esperándote para que cumplieras la promesa que me hiciste. Yo lo sentí así y esa noche predicaron y nadie hizo un llamado hasta la 1 de la mañana. Alguien llamó y dijo, ¿quiere alguien recibir a Cristo? Y yo levanté mi mano en un temblor llena de llanto Claro. y pasé y él me dijo esta palabra. Como bandeja de plata, como manzana de oro en bandeja de plata, es la palabra de Dios dicha tal como conviene. Y Él te la está dando esta noche para que lo recibas como tu Señor. Y yo caí de rodillas y le dije sí a todo lo que me dijeron. Qué hermoso. Ahí conocí a Cristo. El otro día salí de esa iglesia y llegué a mi casa y vi las cosas que nunca había visto en mi casa. La naturaleza que te rodeaba, todo lo que había que yo no había visto. Y desde ahí me enamoré locamente de Cristo y hasta hoy sé que es el motivo de mi vida. Qué hermoso. Él es mi razón. Amén. Por lo tanto, empecé al mes y medio fui bautizada con el Espíritu Santo. A los 3 meses me bautizaron en agua y a los 7 meses me hicieron el llamado para servir al Señor. Y a los 9 meses estaba a cargo de un grupo. Wow. Y desde ahí he estado a cargo de gente. Sí. Siempre en la Javilla. En la Javilla primero. Hace 13 años, 12 años, el Señor me llevó a San Jorge, donde había una obra, pero ahí edificamos un templo también. Mi pasión es tener las almas, pero el lugar donde la Claro. gente se congregue y llegue a disfrutar Claro. de la presencia del que Así vive por es. los siglos de los siglos. Así es. También en un recinto, en la casa de Dios, encontramos la familia del Señor, ¿verdad? Ya es tan bonito venir a la congregación y ver que tenemos una familia. Amén. Que nos amamos, que trabajamos juntos. Es muy importante congregarse, y es muy importante, como el Señor lo dijo en su palabra, mi casa, casa de oración será llamada, ¿verdad? Exactamente, ese otro templo que Dios nos dio la oportunidad de edificar en San Jorge se llama Casa del Dios Viviente. Es un templo más grande que el de la Javilla, es un lugar muy especial. Y Dios me llevó ahí, y el día que llegué a esa congregación, habían 7 personas esperando para ver qué hacían, si se iban o se quedaban. O se queda. Ahí trabajé por 13 años, 10 años, hasta que tuve el accidente. ¿Y como cuántos miembros tiene ahorita la iglesia? San Jorge en este momento tiene como 60 personas. Ah, bastante. Y en Javilla, después de la pandemia, quedó una pequeña congregación de 40, 45 miembros. Sí, pero gloria a Dios por ellos, ¿verdad? Pero ahí estamos, Ahí están, claro. trabajando con la nueva pareja pastoral, el hermano Sí. Jonathan Badilla y la Y esposa Ruth. ellos también le dan cobertura a San Jorge. En este momento no hay otra. Hay otras. Cuando yo tuve el accidente tuve que delegar en San Jorge Ah, ok. a otra persona que tomara el lugar. Y hasta hoy está trabajando ahí. Bueno, Pastora Dominga, ahorita usted no está pastoreando la congregación, hay una pareja de pastores, pero usted es una pastora, definitivamente, y se le siente hasta por los poros. El Sí. ministerio está. Eso no Y se está ha ido vivo. ni se irá. No, está vivo. Ajá. En este momento estoy empezando a trabajar con las mujeres. Sí, está pastoreando. Entonces, pastora, bueno, nos está diciendo después de un accidente, ya nos contó cómo llegó Cristo,
Cristo de una forma de verdad como Él solo sabe hacerlo en los momentos difíciles, como Amén. nosotros recibimos el llamado de Él y definitivamente usted fue escogida desde el vientre de su madre. Amén. ¿Verdad? Para este llamado de pastorear y en una zona que yo me imagino, nunca he estado en esas zonas, tal vez he pasado, claro, en San Jorge. Mi hija trabajó en esos lugares, ella fue maestra de educación especial, creo que ahí en San Jorge. Ajá. Sí, mi hija que en Los Ángeles, que Ajá. mi hija anduvo trabajando en esos lugares, era maestra itinerante. Entonces quizás que en algún momento yo la acompañé. Me acuerdo que hace muchos años me invitaron a predicar, pero creo que fue como a Bejuco, no recuerdo qué congregación era. Ajá. Fui a predicar por eso, pero hace muchos, muchos años. Sí. Usted, creo yo, amada, que no debe ser fácil, ¿verdad? En zonas tan retiradas. Yo me imagino, conozco la pastora de Los Ángeles. Es mi hermana. Ya le iba a preguntar porque son igualitas. Sí, es mi hermana. Cuando yo la vi entrar dije yo, es la pastora Cristina. Son igualitas. Yo ya le iba a preguntar que si eran familia. Uh-huh. Y la pastora Cristina... yo sé que no ha sido fácil para ella. Es muy amiga de mi hija Elizabeth, ¿verdad? Que de hecho una congregación donde mi hija vinieron a hacer una actividad de niños hace como 2 años ahí en Los Ángeles. Uh-huh. Y mi hija siempre añora estar con la pastora Alicia porque ella la quiere muchísimo. La pastora Cristina, perdón, sí. Porque la quiere muchísimo. Eso. No debe ser fácil. O sea, yo pienso que los recursos, el acceso, cuénteme si yo estoy equivocada. Vea. El más grande obstáculo que tenemos las mujeres uh-huh. para desarrollar el ministerio en estos lugares es el machismo. Uh-huh. Cuando yo empecé a servir, tuve una batalla tan grande que era la que una mujer no debe ser pastora si tiene marido. Sí, sí. Y a mi esposo le decían, pero ¿por qué usted no es el pastor? Uh-huh. Y el pastor, mi esposo nunca, él dijo, yo le doy a ella todo mi apoyo, pero yo no fui llamado, no tengo la paciencia para pastorear. Creo que en vez de traerlo les daría leño. Y entonces, pero fue mucha la lucha porque aún me decían que me habían visto en sueños, en pailas de agua caliente por ser una mujer levantada en protesta. Sin embargo, el Señor me respaldó de una manera sobrenatural y la gente empezó a ver a Dios en mí. Claro. A dejar de ver la mujer que era, claro, para ver el poder de Dios. Porque Dios me ha usado mucho en liberaciones, en sanidades, claro, en ministraciones, en restauración de gente. Entonces, vieron a Dios y dejaron de creer que una mujer no podía ser. Pero fue una lucha de muchos años, no fue de un año. Pastora. Y la impotencia de no tener los recursos uh-huh. para hacerle frente. Uh-huh. La diferencia de un hombre, que un hombre se va y no tiene que pensar en la comida de sus hijos, no tiene que pensar, porque ahí está la mujer. Claro. Pero yo tenía que pensar en todo eso. Los primeros años del ministerio, yo no salía a convenciones, a lugares, porque tenía mis hijos pequeños y tenía que cuidar mi casa para no perder mi herencia antes por ganar los de afuera. Entonces, cuando mis hijos cumplieron 12 años, la pequeña, yo fui a la primera convención y empecé a enseñar el valor de poder asistir, claro, y aprender, claro, y compartir y venir gozosa contando las maravillas que Dios hacía. Eso me hizo crecer y aún darle a mis hijos, que hoy, hasta hoy, todos son creyentes, y testimonio del Dios que teníamos en casa. Amén. Yo cuando escucho, ¿verdad?, esas personas como usted, yo caminé mucho también en el evangelio con mi esposo sirviendo. Nunca fuimos pastores de una congregación. Mis pastores oraron por mí, pastora del ministerio de Radio Ornán y Ministerio Ornán, pero no de una congregación.
pero yo creo en el pastoreo de la mujer y yo siempre me agarro de Débora. O sea, es cierto que Débora era una juez del pueblo de Israel, cierto, una juez del pueblo de Israel. Y Dios le habla a Débora que vaya a apoyar al capitán del ejército. Y él le dice, si tú vas conmigo, yo voy. A una mujer, cuando el machismo podía estar en lo más y mejor en el pueblo de Israel. Y este capitán le dice, si tú vas conmigo, yo voy. Pero si tú no vas conmigo, yo no voy. Y yo digo, a una mujer. A una mujer. Tremendo. Que a través de ese hombre se le dio una autoridad. Claro. Que reconoció la autoridad de ella, el poder que Dios tenía en ella, porque es Dios el que hace la obra. Claro, así es. Y en estas áreas, yo siempre me apoyo en el llamado que Dios me dio. Yo digo, cuando la reina Esther fue preparada para ser reina, pero la mujer samaritana no fue preparada. No fue preparada ni para predicar, ni para otra. Llegó al pozo donde ella estaba, donde ella bajaba escondida, y ahí llegó el maestro, el grande de los grandes, y le hizo a una pregunta. La preparó, porque ella fue la primera evangelista antes de morir Cristo. Él le dice, vaya, cuénteles, vaya, dígales. Y ella la preparó y la envió. Y ella fue a decirles que había conocido al Mesías. Pero no tuvo meses de preparación. Solamente recibió la palabra y la puso en práctica. Amén. Y yo digo que a mí me hizo Dios eso. Sí. Recibí la palabra y la puse en práctica. Amén. No tuve instituto, no tuve escuela, no tuve nada, pero tuve a Cristo en mi corazón. Amén. Así es que usted vea qué linda que está esta conversación. Sí. Anote ahí en el chat sus comentarios, qué le parece a usted. Y ya empezamos con el testimonio de mi hermana Dominga Chávez. Y vamos a escuchar ahora qué pasa después de un tiempo para acá. ¿Qué sucedió con mi hermana? Hermana, ¿puede contarnos entonces esta etapa de su vida donde estuvo en peligro de muerte, enfermedad, accidentes? Cuéntenos un poquito y cómo Dios la ha venido librando. He tenido muchas luchas en esa área. A la edad de 44 años tuve un cáncer. Dios me sanó. Fui operada y cuando quiso volver a resucitar, el Señor me lo arrancó. Hace 13 años tuve una trombosis donde tuve la pierna marcada para ser cortada, porque ya no tenía vida, estaba mala, azul, y el doctor decía que había mucho para dar una gangrena. El Señor me sanó en un instante. Cuando ya estaba con la pierna marcada para operarme, a las 10 de la mañana tenía que ir al quirófano. Estaban poniéndome la vitamina K para que mi sangre, porque estaba anticoagulada, para volver a espesar mi sangre para poder hacer la cirugía. Los doctores, yo firmé la orden para que me hicieran la cirugía a las 6:30 de la mañana. A las 7 empezaron a ponerme el tratamiento para que estuviera lista para la operación a las 10 de la mañana y del quirófano para amputarme la pierna de la rodilla hacia abajo. Y a las 8 de la mañana el Señor me visitó y hizo que la coagulación, que la pierna que estaba coagulada, en vez de, con el tratamiento que le estaban poniendo, en vez de congelarse más, se descoagulara. Y pasé 12 horas en ese proceso y no tuvieron que cortarme la pierna. El doctor no podía creerlo, pero él me puso el milagrito. Estuve un mes en el hospital de Liberia y pasé esa etapa y quedé con un problemita en mi pierna porque
Todos los tejidos de esa pierna se habían muerto al estar tanto coagulada, porque se tapó la vena que baja del corazón hacia y desde la ingle hasta el tobillo. Y estaba la pierna azul y muy... Pero Dios hizo el milagro. El doctor me dijo que yo posiblemente quedaba con la pierna arrastrando porque los tejidos y los tendones habían sido dañados. Pero no, yo quedé bien. Caminaba bien, solamente la pierna un poco más hinchada. Bueno, pasó el tiempo. Hace 3 años y medio, viniendo de la iglesia de San Jorge, cuando estaba la pandemia, que no podía ir uno en carro porque tenía que tener el número de... Había restricciones. Sí. Ajá. Nos fuimos en moto a San Jorge con mi esposo. Viniendo de allá, estaba con el proyecto de hacer los baños de la iglesia. Ese día llegaba el material para empezar. Entonces necesitaba reunirme con el que iba a construir los baños. Y venía tan feliz que venía cantando de pura dicha. Como a las 7 de la noche, antes de llegar al puente de la Javilla, un carro que andaba de otro lugar recibió una llamada y se paró exactamente en medio del puente. Detuvo el carro. Y mi esposo venía manejando la moto y lo encandiló, la luz alta nunca la bajó. Y se detuvo en el puente, cosa que nadie pensaría. Claro, amén. Y mi esposo encandilado no se ubicó dónde estaba. Y pasó al lado de él y caímos al puente. Ahí me despegué de la moto y pegué contra la pared del puente abajo. Me quebré 3 costillas, esta mano, el esternón y esta pierna en 5 partes. Yo nunca perdí el conocimiento. Mi esposo cayó como 4 metros adelante de mí. Y cuando él se paró, yo le pregunté, ¿qué te pasó? Y él me dijo, no, yo creo que a mí nada, solo me duele un poco la costilla. Le digo, yo sí me quebré, tengo la pierna embaratada. Él me decía, no seas exagerada, no puede ser. Ven y te ayudo a parar. Le digo, yo no puedo, estoy quebrada. Me quebré la mano y la pierna. Bueno, el carro arrancó y se fue. Gracias a Dios, cuando mi esposo empezó a pedir auxilio, un muchacho que venía en moto lo oyó y ya le avisó. Y bueno, todos oían hablar que mi esposo hablaba y yo no hablaba porque estaba que no resistía el dolor. Claro. La pierna se quebró el fémur, se quebró la rodilla en 3 partes, se soltó la rodilla, la pierna quedó suelta, la rodilla quedó suelta en medio. Y ahí me recogieron, bueno, cuando llegaron la gente a ver cómo me sacaban de ahí, yo les dije que tenía que ser en una camilla, en algo que pudiera arrastrarme yo y subirme, nadie me podía tocar. Pues yo sentía que si me tocaban podían cortar las venas de la pierna, porque estaba desbaratada, un pedazo de hueso había salido abajo. Y de ahí fui recogida, me llevaron a la pulpería de mi hermana, ahí me cambiaron de ropa y llamaron la ambulancia. Con la ambulancia llegamos a Nicoya como a las 12 de la noche, porque como estaba lo del COVID había tanta cosa. Ay, sí. A las 3, como a las 2 de la mañana me hicieron las placas y se dieron cuenta cómo estaba. La pierna, no se dieron cuenta que las costillas estaban quebradas, solo la pierna y la mano vieron. Sí. De ahí pasé hasta el lunes. El lunes mi hija, que trabaja en el Hospital México, empezó a luchar para que me pasaran al INS porque era un accidente. A mi esposo se lo llevaron el lunes, pero yo quedé en Nicoya.
Mi esposo se quebró este huesito, el homero, y yo estaba desbaratada. De ahí me pasaron al México el martes en la noche. Ahí me hicieron la operación porque era necesario amarrar todos los huesos que tenía sueltos y me pusieron un tutor. Pero cuando salí de sala no tenía casi aire. Me pusieron oxígeno. Y saliendo de sala se desocupó una cama en el IN. Y me pasaron como a las 9 de la noche para el IN. Cuando me pasaron allá yo iba con mucha angustia y me hicieron un Geotac y ahí se dieron cuenta cómo estaba. El pulmón estaba lleno de sangre, la costilla lo había roto, lo había punzado. Lo había punzado, el otro pulmón había colapsado, estaba lleno de agua y no tenía, estaba respirando el poco de oxígeno, pero la angustia que tenía que no saciaba mi cuerpo. Tenía una tromba pulmonar y estaba, como quien dice, a punto de morir. Cuando vieron todo, el neumólogo, cuando ya se ocuparon de los pulmones, llegó el neumólogo y me dijo: vea, doña Dominga, quiero decirle una cosa. Si tiene que arreglar algo, arréglelo. Porque si Dios no hace un milagro, usted no sale de aquí. Vamos a entubarla para poder darle respiración artificial porque no tiene aire y tiene mucha complicación. Mientras el doctor me hablaba, yo cogí el teléfono y llamé a mis hijas para despedirme de ellas. Y llamé y puse un audio a la congregación y les dije: bueno, luchen por llegar al cielo porque yo me voy. Y ya me conectaron y perdí todo bueno, lo ponen a uno a dormir. A dormir, aunque uno oye, pero no tiene conciencia ni movimientos. Así me tuvieron por 10 días. Mientras el doctor me decía eso, que no había opción, porque estaba complicada, embaratada, todo el esternón que no me dejaba ni respirar porque me dolía esto y esto no se opera, esto se deja sanar. Entonces no podían fajarme por las costillas y entonces estaba complicada. Sin embargo, cuando estaban haciendo eso, cuando el doctor me estaba entubando, oí la voz de Dios tan clara en mi oído que me dijo: no temas, porque yo estoy contigo. Wow, qué lindo. Yo estoy contigo, no temas. Y de aquí te levantaré. De aquí te levantaré. Y cuando yo oí eso, yo dije: Dios, si estas horas está conmigo, qué triste sería que no estuvieras. Como yo me sentía. Claro. Yo me sentía muriendo poquito a poco. Sin embargo, me quedé confiando que Él estaba ahí, que Él estaba conmigo y lo que hiciera sería perfecto. A los 7 días de estar entubada, yo sentí cuando mis pulmones cogieron aire. Yo sentí que entró vida en mi cuerpo. Y cuando el doctor llegó, yo le hice de señas que ya yo respiraba. Pero él me dijo: no. Yo le dije: sí. Ay, qué tremendo. Sí. Él me dijo: vamos a dejarla 3 días más. Y a los 10 días te quitamos el tubo. Bueno, pero yo tenía el tubo puesto, pero yo sentía que yo respiraba. Exacto. Que ya yo respiraba. Y a los 3 días después me quitaron. Me hicieron placas y me hicieron de todo. Y el doctor dijo: ¿cómo se deshizo el coágulo de sangre que estaba
a centímetros del corazón. Porque ellos decían que ese coágulo no tenía tiempo de deshacerse. Llegaría entero al corazón y ahí habría el infarto. Sí. Pero Dios Ay, qué lindo. lo hizo. Después de eso, Hermana, voy a interrumpirla un momento. ¿Cómo si usted dice, Dios me visitó, yo sentí a Dios, Dios hizo el milagro, deshizo el coágulo, eso no cabe la menor duda? ¿De qué forma siente usted a Dios? ¿Escuchaba su voz? ¿Sentía su presencia? ¿Sentía un fuego? ¿Cómo era que sentía a Dios? escuché su voz, que la he escuchado varias veces. Ajá. Su voz clara. Ok. Yo estoy contigo. Ok. Yo creo en Él porque he oído su voz. Dios se me ha mostrado en espíritu, pero se ha mostrado vivo en mí, Gloria a Dios. con un poder incalculable, sobrenatural. Qué hermoso. Por eso sé que era Él, Claro. porque había oído su voz en otro tiempo. Claro. Sabía que Él estaba ahí. Y cuando yo salí de ahí, ya yo me olvidé de mí. La primera persona que Dios puso al frente de mí fue una chiquita, como de 18 años, que se había quebrado la pierna en un accidente. Y ella llegó y iba llorando de dolor. Y no había nada que hacerle porque todavía no le habían mandado qué le iban a poner. Y ella entró a las 5 de la tarde y eran las 7 de la noche y nadie le podía nada. Y ella lloraba y lloraba y golpeaba con el coso que tenía de oxígeno en la cama para que la oyéramos, porque ella estaba ronca de llorar. Y yo la vi ahí. Y yo sé lo que duele una quebradura porque la tenía ahí. Claro. Y entonces me dio tanta misericordia y tristeza de que no se le hiciera nada, que yo la llamé y le digo, ¿cómo te llamas, niña? Y ella dijo, Paula. Le digo yo, ¿puedes levantar tus manos? Y me dijo, sí. Le digo, levanta tus manos, voy a orar por ti y vas a recibir de Dios esta noche. Te vas a dormir y no vas a sentir más el dolor. Y yo levanté mi mano, lo poco que podía levantarla, y empecé a orar por ella y declaré que ella se dormía y no sentía más el dolor. Y cuando yo terminé de orar, que fueron 3 minutos, la niña estaba dormida. Esa chiquita no pudo olvidarme más. Claro. Porque todavía me escribe. Ay, qué linda. Porque ella dice que ella sintió como que alguien le puso la mano en la pierna. Ay, qué bello. Y su dolor desapareció. Ay, no, qué lindo. Y se durmió. Y a las 10:30 de la noche, que llegó el doctor a medicarla, tuvo que despertarla. Y le dijo, ¿le duele? Y dijo, no, no me duele nada. Entonces ella creyó. Claro. De ahí se desató una noche de oración por toda la sala, de ayudar a los doctores que llegaban y con pacientes con muchos problemas. Y yo, cuando ellos se iban, empezaba a terapiarlos. Y yo me olvidé de lo que yo tenía, porque había trabajo que hacer. Claro. Y ahí Dios restauró muchas cosas. Qué lindo. Y yo vi a Dios y me sentía en mi congregación tan tremenda que ya a mí me tenían que bañar en la cama, me tenían que hacer todo en la cama, yo no podía moverme, pero yo no tenía problema, porque había tanta necesidad a mi lado, que en un mes Dios me dio la congregación más rápida que he podido rescatar de perderse. 35 almas recibieron a Cristo de todo el país, desde la zona sur hasta la zona de Talamanca. Dios me trajo gente de todas partes y yo podía predicar en las noches, en el cambio de turno.
Después de las 9 de la noche teníamos el devocional, las oraciones por la gente. Y como un día entran y el otro día salen, había nuevos clientes. Y Dios me dio un privilegio que jamás había tenido. Sí, hermana, solo una pastora puede encontrar en un lugar que la gente le vea esa gracia de Cristo. Poder aceptar que sí, ore por mí, sí, deme esa palabra, ¿verdad? Solo Sí, el solo llamado. Dios presente en usted, y ellos pudieron ver a Dios en usted, en su condición de dolor también. Sí, ¿verdad? pero ahí estaba el que había dicho que estaba conmigo. Y yo creía que estaba ahí. Y había personas que tenían Exacto. a una muchacha que le habían quebrado de aquí en Nicoya. Se le había quebrado la pierna y le habían cortado 3 deditos del pie. Y ella estaba con un problema habían chocado con un amigo y el amigo había muerto. Entonces no era solo su problema, tenía cargada el asunto del otro. Entonces ella lloraba mucho, no comía y vivía en una angustia. Pero una noche yo le dije, ¿por qué lloras si no puedes hacer nada por el que se fue? Pero Dios te dejó para transformar tu vida. Y empecé a hablarle y ella empezó a escucharme. Y al final le dije, ¿quieres hacer la oración de fe? Y ella me dijo, si eso va a cambiar mi vida, yo lo hago. Yo le digo, esté segura porque Dios no miente. Y la hizo, y desde ese día esa muchacha empezó a usar los medicamentos que le mandaban. Empezó a cambiar su vida porque había entrado fe en su corazón. Claro, entonces fueron cosas. Una muchacha que llegó a llevarme un video, cuando ella llegó, venía con una cara de tristeza y le digo yo, ¿qué te pasa? Y me dice, ay, doña Dominga, usted diciéndome a mí qué le pasa con lo que le pasa a usted. Y le digo yo, no, yo quiero saber qué te pasa. Y me dijo, tengo 3 meses de trabajar y no me han pagado un 5. Y si hoy no tengo el dinero para pagar el apartamento, tengo que salir de ahí y no tengo para dónde irme. Entonces yo le dije, por eso estás triste. No, hombre, si Dios tiene el dinero, el banco del lleno, vamos a orar. Y mientras ella me ayudaba para ponerme el video, yo oraba por ella. Y 3 horas después llegó con una sonrisa. Qué lindo. Y me dijo, doña Dominga, no lo puedo creer, pero aquí vengo. Ya me depositaron mi salario. Así es que en todas las cosas Dios hizo. Qué hermoso. Así es que no se pierde el tiempo con Dios. No, para nada. Pastora, ¿qué le decimos a la gente? ¿Verdad? ¿Qué le decimos a esa gente que duda de Dios cuando una sierva del Señor como usted y como yo, que he tenido mis aflicciones también, pasa por tantas aflicciones? Porque hay gente, y él que es hijo de Dios, y la gente de mi esposo, por ejemplo, decía, ¿verdad? Y es hijo de Dios, pero es cristiano y pasando esa enfermedad tan terrible. Y las aflicciones que usted ha pasado, ¿qué le decimos a la gente cuando, ya hablamos algo de esto cuando mencionamos la palabra, porque la palabra tiene la respuesta en todo. La palabra de Dios tiene la respuesta en todo. Lo que pasa es que mucha gente no la lee, no la estudia. Exacto. Pero ¿qué le diría usted a esas personas que están dudando? Yo les diría, lean la palabra de Dios porque es el manual que Dios dejó para la humanidad. El más perfecto de todos. En Él encontramos todas las respuestas que nosotros no entendemos. Y una de las cosas más grandes es dejar que Él entre a nuestra vida. Oímos de Dios, pero si no lo dejamos entrar a nuestro corazón, si no le decimos, ven y toma mi vida, úsala para lo que la quieras. No importa en qué me uses o qué necesito hacer para saber que estoy viva. Mucha gente hay sola en estos momentos. Hay tristeza, hay dolor, hay angustia, pero lo más que hay es que no han conocido el sabor de la vida que da Dios. Dios le transforma no solo la vida,
sino que transforma todo el lugar donde usted está, porque Él es vida. Sí, amén. Y hay tanto trabajo que hacer que por eso está mucha gente llena de depresiones, porque no han visto que sus vidas son útiles para el servicio de Dios y que todos somos llamados a cumplir la gran comisión. Amén. Ir y llevar este evangelio Amén. por todo el mundo, y todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Y salvo es escapar de una condenación, porque Dios abrió sus brazos a la humanidad en la cruz del Calvario para toda, Amén. sin importar profesión ni posición. Abrió sus brazos llenos de amor para ofrecer vida eterna y para dar fe y para dar fuerzas al débil y levantar a los caídos y sostener a los que no tienen fuerzas. Ese es el Dios que yo he conocido, un Dios de grandes milagros. Promesas fieles son esas. Él entregó a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. En Juan 3:16 usted encuentra la medicina que necesita para toda su enfermedad. Amén. Él lo está esperando. No diga que está solo si hay un Dios en los cielos. No diga que no tiene que hacer si hay tantas almas que buscar y atraer. Y si usted ya lo conoció y está dudando, párese en la brecha y camine, porque Cristo lo está esperando. Amén. No deje Lindo. que se pierda su fe ni su esperanza, porque por fe somos salvos. Amén. Y la fe es un don de Dios que se puede pedir. Así es. Que Dios me los bendiga Es un regalo. y tengan este fin de año verdaderamente vida en Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Él. Amén. Qué buen mensaje. Todavía nos quedan unos minutos, gracias Sí. a Dios, nos ha rendido el tiempo. Gloria a Dios. Pero vean qué mensaje tan hermoso y recíbalo, recíbalo. Si usted no le ha dicho, Cristo, ven, entra a mi corazón. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo me arrepiento de mis pecados y hoy creo que soy perdonado porque el sacrificio en la cruz tiene mucho valor. No lo podemos dejar pasar desapercibido. Es un sacrificio que fue muy caro. Por eso el apóstol Pablo muchas veces dice, carísimos hermanos, cuánto le costó a Cristo, cuánto precio pagó Cristo para que nosotros seamos salvos, seamos hijos de Dios y tengamos identidad de hijos de Dios. Así es que reciba este mensaje de la pastora Dominga y reciba la palabra que ella está transmitiendo a través de este programa. Pastora, nos quedan un tiempito. Su familia, cuando la ve pasar a usted por todas estas situaciones, ¿verdad? Una y otra, ¿verdad? Que vinieron así como muy rápido. ¿Algún familiar tal vez dudó de Dios o de qué forma fue su reacción? Mi hija pequeña digo porque es la menor. Ajá. El día que recibió la noticia de una doctora de Lynn que no tenían cómo comunicarse porque estábamos en pandemia y no podían ir a nadie a verme. Cuando a ella le dijeron que yo estaba grave completamente y que no había mucha esperanza, ella se fue a visitar a mi otra hija y ahí lloraron y ahí oraron y ahí hicieron de todo. Llamaron a sus hermanos y les contaron la situación, que yo estaba muriendo. A mi esposo no le podían contar porque estaba internado también. Entonces, dice Carolina que ella, después de orar y decirle, Dios, no puede ser. Mi hija Elvira dice que ella oró y le dijo, Dios, está en tus manos. Tú sabes lo que ella necesita. Y Carolina se fue a su casa y llegó y dice que se encerró en el cuarto y lloró. Oró y le
recordó a Dios promesas que había dado, que nos había dado como familia. Claro. Y dice que a la 1 de la mañana de ese día, que a mí me entubaron, dice que el Señor le dio la confirmación de que yo no me moriría. Dice que de pronto ella sintió una paz que la envolvió. Qué lindo. Y ella se volvió y abrazó al esposo y le dijo, mami no se va a morir. Mami no se va a morir. Y él, de verla con los ojos todos hinchados, le dijo, sí, mi amor, no se va a morir. Y ella se durmió. Se durmió y cuando llegó a la oficina el otro día en la mañana a trabajar, y a averiguar qué había pasado conmigo, llamaron un doctor, amigo de ella, llamó a la doctora que era conocida de él y le dijo, no, está igual, pero está viva. Exacto. Entonces Carolina dijo, no, no se va a morir. Esa convicción tuvo ella, y cuando yo salí del hospital, era la lucha más grande, porque en el hospital yo estaba en una camilla buena, que me levantaban por lo menos para que quedara medio sentada. Claro. Llego a casa y levantarme, moverme yo, era un sacrificio. Mi hija pidió un mes sin goce de salario en el hospital para venirme a cuidar con la otra. Porque Elvira es muy buena para lavar, cocinar, pero no es buena para enfermera. No tiene ese carisma. Sí, sí. La otra sí. Claro. Y a mí tenían que curarme porque la pierna estaba abierta desde aquí hasta abajo. Habían que curarme todos los días 2 veces. Ah, sí. Y entonces ella pidió el tiempo y se vino. Y ella puso una colchoneta abajo de la cama y ahí dormía ella. Lo poco que podía dormir, porque yo no podía dormir, porque Claro. si me movía me lastimaba. Claro. Y ahí estuvo. Ella y la otra se acostaban un rato y venía a ver qué pasaba y cómo estaba. Y si me iban a levantar para poder orinar, era esa angustia. Y ya pasábamos horas todas despiertas. Fue muy fuerte. Pero cuando yo empecé a mejorar, empecé a añorar la iglesia. Claro que sí. La pastora. Ya yo empecé a añorar la iglesia. Ya no tengo gente. Y fue cuando empecé a sentirme triste. Porque no podía pararme, no podía hacer nada y no tenía nadie a quien predicarle. Ah, sí. Entonces empecé a darme por llorar. Y pasé como un mes en ese estado hasta que me recomendaron ver la película 90 días en el cielo. 90 minutos en el cielo. Esa película me hizo despertar a la realidad de mi vida. Porque ese pastor, cuando tuve el accidente, iba a visitar un lugar para levantar un nuevo campo. Y tuvo el accidente y se quebró. Y él quedó tan resentido con Dios, Sí, sí. que maltrataba a la familia porque no quería que nadie se le arrimara, que no quería que nadie lo molestara, que él quería morirse. Sí. Y fue lo que yo sentí, que después de que yo había visto la gloria de Dios, se me había quedado las manos vacías y ahora no tenía trabajo. Y yo le decía a mi yerno que cuando él era novio de mi hija venía cada 15 días a mi casa y yo lo entrené en muchas cosas. Y ahora le digo yo,
tras de que lo entrené tanto, ahora le caí como plaga a la casa. Pero no, gracias a Dios, mi familia, mis hijas, mis yernos, mis hijos y todos hicieron todo el mayor esfuerzo. Gloria a Dios. Para que yo me sintiera cómoda. Sí, claro. Carolina dejó, ya después terminó ese mes y necesitó otro mes. Y gracias a Dios. Qué lindo. Tuvo el claro. apoyo y ella me llevaba a hacer terapias a Lynn. Y esta pierna estaba, después de la operación, un mes después, había que darle terapia para poderla mover porque estaba tiesa y no estaba sana. Entonces los dolores eran horribles, cada terapia. Claro. Pero tuve el apoyo y tuvieron la convicción, mi familia, de que Dios estuvo ahí. Amén. Porque de otra manera no hubiera salido viva. Así es. Y nos unió más. Mi esposo, con el accidente, le tocó que quedarse. Venía a la casa, pero tenía que recibir terapia, entonces volví allá. Por fin estuvimos como 2 meses los dos allá, y después ya él se vino. Y él sí perdió mucho peso. De ella era solo. Y yo no tenía muy buena condición. Sin embargo, mi familia, mis hermanos, mis sobrinos, todos se organizaron y fueron a verme. Cuando más deprimida me sentía, llegó toda la familia. Y en realidad ha sido un testimonio para toda la familia. Claro, para toda la familia, y qué hermoso que en esos momentos la familia sí se une más y Cristo sigue siendo el centro, ¿verdad? Y siempre también están amigos, también hay hermanos, ¿verdad? Que en medio de tanta situación se hacen presentes. Entonces, claro que sí. Eso es lo lindo de estar en Cristo. Así es que podemos ver amigos, hermanos que están viendo esa transmisión de testimonio, tertuleando con el invitado especial de Radio Ornán Nandayure. Queremos glorificar a Dios y hemos podido escuchar a la pastora cómo Dios se manifestó en sus diferentes momentos de aflicción. Pero como dijo el Señor también, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Él lo ha vencido. Y Él lo ha vencido y ya lo venció, y está el enemigo derrotado. Cuando el Señor tiene planes con nosotros, cuando tenemos ese llamado, cuando hemos permitido que la vida de Jesús venga a nosotros y somos discípulos y discípulas de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro máximo maestro, entonces podemos caminar de una forma confiada. El Señor no solo le habló a la pastora, le habló a su hija, y su hija pudo dormir tranquila. Mi mamá no se va a morir. Ya Dios trabajando por aquí y trabajando por allá. Pero eso sucede cuando verdaderamente tenemos una fe viva, una fe activa en nosotros. Así es que ese es el mensaje que queremos dejar, además del último mensaje que ya la pastora le va a dar para despedirnos. Ya nos estamos despidiendo, se nos ha cumplido el tiempo, pero no podemos callar lo que el Señor hace en nuestra vida y darle toda la gloria, la honra y la alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Así es que vamos a escuchar en un minuto el mensaje de la pastora, porque pastora, hay mucha gente detrás de esas cámaras con muchas aflicciones, como ahorita hemos venido hablando. En esta tarde les quiero decir, no estamos solos. Amén. Cristo Jesús murió por nosotros. Y Él nos dijo, no los dejaré solos. Amén. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Yo les quiero decir, si ustedes tienen soledad, tiene tristeza, tiene amargura de alma por situaciones diferentes, Jesucristo las endulza, las amarguras. Él pone Amén. Así es. el dulce que necesitamos. Así es. Si usted no puede perdonar, dígale a Dios que le ayude, porque el perdón es la base para empezar a vivir en comunión con Dios. Amén. Cuando usted puede perdonar, usted dice que yo no hice nada.
Todos hacemos algo porque no hay nadie inocente. Somos culpables todos, pero Cristo Jesús, en su gran amor, extendió sus brazos y nos llamó a ser parte del reino de Dios. En estos días donde hay alegría para muchos, tristeza para otros, que hay muerte, que hay angustia, que hay desilusiones, que hay problemas familiares, no tema. Solo dígale a Cristo que lo necesita. Amén. Dígale, te necesito, Señor, en mi vida. Te necesito. Necesito tu poder, tu fe para poder crecer y aprender. No deje que el enemigo le robe lo más grande que Dios le ha dado. La vida que tiene la oportunidad de cambiar hoy. Amén. No permitas que el enemigo te aconseje que destruyas, sino que construyas. Amén. Tienes hijos, ámalos, enséñales el amor de Cristo. Tienes familiares problemáticos, ¿sabes que el amor es el mejor antídoto para vencer el odio? Cuando usted da amor, el odio tiene que huir. Es como cuando prende una lámpara en la noche. La luz, la oscuridad se va. Así es cuando usted da amor, cuando tiene a alguien odio contra usted. Ese odio se convierte en amor también, porque Cristo es amor y es el más grande de todas las cosas que Dios nos dio. Dice que todo pasará, pero el amor de Dios no terminará nunca. Yo les digo, en su palabra hay vida y esperanza. Amén. Y si yo le dije que Él dio esa gran promesa que dice que el unigénito de Dios vino a este mundo para darle oportunidad a toda la humanidad, yo se la digo, hay tanto que puede cambiar en su vida si deja entrar Amén. la luz de Cristo. Así es, mi Él te hermana. llama, Él te necesita, Amén. porque te llamó y te tiene grandes promesas para cumplir en tu vida. Amén. Y esas promesas están aquí en su palabra. En su palabra. Si usted no se congrega, quiere ser discipulado, bueno, vive por los alrededores de San Jorge, de La Javilla, vive aquí en los alrededores de Nandayure, Jicaral, Ojancha, Nicoya, Santa Cruz, pues hay iglesias que están dispuestas a recibirlo con los brazos Amén. abiertos y empezar un discipulado. El Señor dijo, id y hacer discípulos. Amén. Así es que eso es lo que buscamos, ser obedientes a nuestro Señor. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias por estar en este Aleluya. programa. Creo que todos nos vamos muy bendecidos. La pastora nos dio mucha Aleluya. palabra. Con esta palabra nos quedamos porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Muchas gracias y que Dios les continúe bendiciendo. Nos despedimos, pastor. Amén. Que Chao. Dios me les bendiga. Hasta luego. Gloria al Señor. Aleluya. Hemos culminado la tertulia del día de hoy, pero la pastora Rosario Garita y todo el equipo de producción de Radio Hernán Nandayure te invitan a disfrutar la próxima edición de su programa, Tertuleando con el invitado especial. Tertuleando con el invitado especial. Nos escuchamos.